Buenas noches, damos la bienvenida a todos ustedes que están ahí al pendiente de esta transmisión, como cada miércoles, también los domingos, disponen de un tiempo para escuchar la palabra del Señor en estos momentos, y le damos gracias a Dios por el interés que ustedes muestran. Sabemos que no son días fáciles, al contrario, pero qué bueno que en nuestro corazón esté el anhelo de escuchar la palabra de Dios. Vamos a cantar, antes de darle el tiempo a nuestro hermano Oscar, cantar el coro 211, así lo tenemos marcado en nuestros himnarios, pero se titula Solamente en Cristo. 2 veces lo vamos a cantar y enseguida vamos a escuchar la palabra de Dios. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él, no hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Vamos a escuchar atentamente, hermanos, en esta noche la palabra de Dios. Maestras, por favor, pueden pasar. Separamos un poquito el micrófono porque de repente nos emocionamos y empezamos a dar manazos y va a salir volando el micrófono. Gracias a nuestro Dios que nos permite congregarnos, reunirnos, ¿verdad? Es bueno, es agradable, dice la palabra de nuestro Dios, y Dios envía bendición, ¿verdad? Cuando estamos juntos y en armonía, ¿verdad? Primeramente quiero dar gracias a Dios, hermanos, y agradecer a los que han estado orando por mi hermana Elizabeth, ¿verdad? Ella se llama Elizabeth Zavala por el apellido del esposo, ¿verdad? En Estados Unidos, cuando las mujeres se casan, pues pierden el apellido, ¿verdad? Y se apellidan por el nombre del esposo, así que ella allá se llama Elizabeth Zavala. Doy gracias a Dios, me dice Rebeca, mi hermana, que ahora habló con su hijo, con mi sobrino Eliud, y le dijo que ya habían pasado a Betty, ¿verdad?, de cuidados intensivos a cuidados intermedios, o sea que había estado en cuidados intensivos, ¿verdad? Y ya gracias a Dios pues ya está un poquito mejor, ¿verdad? Así que les agradezco por sus oraciones, hermanos, y si pueden, sigan orando por ella, ¿verdad? Todavía no puede salir, pues depende mucho del oxígeno, ¿verdad? No puede todavía sus pulmones respirar por sí misma, y en unos días que ya pueda ir dejando el oxígeno, entonces probablemente ya la vayan pues a que vaya a casa, ¿verdad? Que ya pueda ir a su casa. Pues estaba platicando con Rebeca, mi hermana, que le digo, pues va a quedar muy debilitada, muy frágil su salud, y pues ella vive sola, ¿verdad? Y le digo, me dan ganas de irme para ver en qué le puedo ayudar, pero pues no puede ir uno, no le dan permiso de ir, ¿verdad? Y en fin, pues vamos a orar, ¿verdad? Para ver si hay alguna persona que pudiera ayudarle, ¿verdad? Pudiera estar cerca de ella. Mi otra hermana que vive ahí cerca, pues está muy enfermita también, así que una persona va y le ayuda a ella, así que pues ella no puede ayudar a mi hermana, ¿verdad? También en días pasados, pues ella y su esposo se contagiaron del coronavirus, y pues igual, ¿verdad? Están batallando con su salud, así que pues oren, hermanos, oren para que haya alguien, ¿verdad? Que si Dios permite que Betty salga del hospital a su casa, pues que alguien pudiera ayudarle, ¿verdad? Darle la mano, y pues mientras ella se recupera, ¿verdad? Se
restablece de, perdón, de su problema de salud. Así que le doy gracias a Dios por ello, porque ya está un poco mejor, ¿verdad? Ya salió de cuidados intensivos y ya está un poquito mejor, ¿verdad? Gracias a Dios por ello. Bien, hermanos, estaba leyendo el periódico ahora en la mañana, ¿verdad? Más o menos como a las 5:30 me pongo a leer el periódico. Muy temprano, ¿verdad? Bueno, pues ahí me entretengo un poquito leyendo las noticias y, ¿verdad? Algunas cosas que están pasando en el mundo. Y una noticia que llamó mi atención fue de que pues están organizando viajes al espacio. Viajes al espacio. Elon Musk, el dueño de una fábrica de automóviles eléctricos de la marca Tesla, y el dueño de Amazon, ellos están, pues tienen empresas, ¿verdad?, donde están promocionando viajes al espacio, ¿verdad? Viajes al espacio. Y ya parece que el próximo año, no estoy seguro exactamente de la fecha, ¿verdad? Hay 3 personas que ya van como pasajeros, ¿verdad? Van a hacer un viaje al espacio. Parece que por ahí van a estar unos días en la estación que está en el espacio, una estación, ¿verdad? Que está fuera de la Tierra. Y pues estas personas ya tenían un tiempo que se habían apuntado para que las consideraran, ¿verdad?, para hacer este viaje. Si alguno de ustedes se anima, también pues se puede apuntar. Nada más el costo del pasaje son $55 millones, ¿verdad? Así que bueno, hay que empezar a ahorrar, ¿verdad? Para si de repente nos animamos a hacer un viaje afuera de la Tierra, ¿verdad? ¿Qué tan lejos? Si observamos nuestro planeta, pues son unos cuantos kilómetros, ¿verdad?, fuera ¿verdad?, de la atmósfera, donde ya. Pero, ¿verdad?, hacer unos viajes más lejos tomaría mucho tiempo, mucho tiempo. Estaba leyendo también una información acerca de las distancias que están algunos planetas, ¿sí?, algunos cuerpos celestes. Y por ejemplo, en una noche pues con claridad, donde podemos observar las estrellas, algunas estrellas que vemos, ¿verdad?, ahí en el cielo, algunas de ellas, ¿verdad?, están lejísimos, o sea que a veces hasta ponerlo con números es algo difícil, ¿verdad? Algunas de estas estrellas, la luz que nos llega, que estamos viendo, ¿sí?, que estamos viendo, tiene, algunos dicen no cientos, miles de años que salieron de esos astros. Así que en este momento, pues, quién sabe a lo mejor si existan o no, pero lo más probable es que sí. Pero fíjense ustedes, hace miles de años que salió esa luz y que apenas nosotros la estamos observando, la estamos viendo. Una cosa increíble. Vamos a estar estudiando la próxima vez que tengamos el tema de Apocalipsis. Vamos a hablar cómo es que Dios hizo este universo, cómo es que Dios hizo estas expansiones, como lo llama la Biblia. Sí, una cosa asombrosa, como lo hizo Dios. Hay 3 cielos. El cielo donde vuelan las aves, los pájaros, los aviones. El cielo que está fuera de nuestra atmósfera, donde están los planetas, las estrellas, donde están todos esos astros en esa expansión o en ese espacio que llamamos universo. Y hay un tercer cielo que es la morada de Dios. El apóstol Pablo, recordarán ustedes en la segunda carta a los Corintios capítulo 12, su experiencia que relata, ¿verdad?, de que dice, no sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo,
fui llevado hasta el tercer cielo, al paraíso de Dios, al paraíso de Dios. Bien, ahí en el tercer cielo está el paraíso. Ya antes hemos hablado de que el paraíso antes estaba aquí en la tierra, pero el Señor Jesucristo llevó el paraíso al cielo. Y ahora el paraíso está en el tercer cielo, está en la morada de Dios. Bien, hermanos, y no necesitamos subirnos a una de las naves de Elon Musk, ¿verdad? El dueño de Tesla o de Amazon, ¿verdad? No, para con muchos trabajos y problemas llegar aquí nada más afuerita de nuestra atmósfera, que ya es el espacio, y tener que pagar 55 millones de dólares, ¿verdad? El Señor nos ofrece gratis, hermanos, gratis, gratuitamente, ¿verdad? Que en un instante vamos a estar de la tierra al cielo, de la tierra al cielo. Y esto es lo que el apóstol Juan nos dice, ¿verdad? Vamos a leer estos versículos allí en Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4. Versículos del 1 al 5. Los invito para que unidos demos lectura. Dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante, y he aquí, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Amén. Muy bien. Ustedes habrán visto en estos versículos estas palabras. En el versículo 1, al final del versículo 1, Juan, ¿verdad? Juan escucha una voz que le dice: sube acá. ¿Dónde está Juan en este momento? Está en la tierra. Está en la tierra. Y esa voz, como de trompeta, le dice: sube acá. Versículo 2. Y al instante, yo estaba en el Espíritu en el cielo. En el cielo, es lo que dice la parte de en medio de este versículo, ¿verdad? Y aquí un trono establecido en el cielo. Bien, así que al instante, de la tierra al cielo, en un instante. Bien, decíamos la semana pasada que este es un cuadro en una interpretación personal o devocional. Es una, ¿verdad? Es un cuadro del arrebatamiento de la iglesia. Juan viene siendo una figura o un símbolo de la iglesia.
Un día, hermanos, nosotros vamos a escuchar la voz de Cristo, una voz como de trompeta. Como dice Pablo, con voz de arcángel, con voz de mando, con trompeta de Dios. Los testigos dicen que Cristo es el arcángel Miguel, porque Pablo dice con voz de arcángel. Y de ahí se agarran ellos para decir que Cristo no es Dios, que es el arcángel Miguel. Bien, hermanos, la Biblia claramente, y ahorita no lo vamos a hacer, ¿verdad? No es el tema, pero claramente en muchos pasajes nos dice y nos habla y nos prueba de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, de que Cristo es Dios. Cristo es Dios. Romanos 9:5 es un versículo que nos aclara, ¿verdad? De una manera, ¿verdad? Completa, que Cristo es Dios. Bien, hermanos, entonces vamos un día a escuchar esa voz de Cristo. Decíamos que es como esa voz que le dijo a Lázaro cuando Cristo resucitó a Lázaro, cuando fue a la tumba. Y Cristo, así con una voz potente, le dijo a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro empezó a caminar batallando mucho, porque a los muertos los envolvían en lienzos, en una sábana, como si fuera una momia. Y pues Lázaro estaba enredado con estos lienzos. Imagínense pues cómo va a caminar la persona, batallando. Por eso Cristo dijo: desatadle y dejadle ir, y dejadle ir. Hermanos, un día nosotros vamos a escuchar esa voz. Mis ovejas oyen mi voz. Esa voz no la van a poder escuchar otras personas más que los hijos de Dios, que conocen la voz de su pastor. Un día el Señor Jesucristo nos llamará: suban conmigo, vengan conmigo, vámonos al cielo. Y donde estemos, hermanos, aunque algunos creyentes hayan sido cremados y sean cenizas, no importa. No importa. Saldremos para encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Y nos iremos con Él hasta el tercer cielo, en un instante. De la tierra al cielo, en un instante. Cuando Cristo resucitó, hermanos, tenía un cuerpo que no estaba sujeto a las leyes de esta tierra, a las leyes humanas, a las leyes de la naturaleza, etc. Cuando Cristo resucita, Él puede transportarse de un lugar a otro. Sí. Puede cruzar las paredes de las casas. Sí, o sea, Cristo estaba en Galilea y de repente ya estaba en Jerusalén. O sea, su cuerpo, ¿verdad? Ese nuevo cuerpo que trasciende los planos físicos. Hermanos, y ese va a ser el cuerpo que nosotros vamos a tener. Porque así como resucitó el Señor Jesucristo, así resucitaremos nosotros. Y nuestro cuerpo va a ser semejante al de su gloria también cuando Él resucitó. Así que, hermanos, vamos a irnos hasta el tercer cielo. La voz que escuchó el apóstol Juan, ¿verdad? Sube acá. El cielo se abrió y Juan sube. Y en un instante, dice la Biblia, ya estaba en el cielo. Así nosotros, hermanos,
Debemos tener esto siempre presente, siempre en mente. Un día también vamos a irnos al cielo. Bien, hermanos, vamos a hacer también otra pequeña aplicación devocional o personal de este pasaje. Cada iglesia de Apocalipsis 2 y 3 representa un periodo de la historia de la iglesia. Podemos conocer la historia de la iglesia a través de estas 7 cartas escritas a estas iglesias de Asia. La iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea. Cada una de estas iglesias representa un periodo de la historia de la iglesia. Por ejemplo, Éfeso representa los primeros años de la iglesia. Podemos entender cómo fue la historia de la iglesia a través de estas 7 cartas. Y así, ¿verdad? Podemos ver, por ejemplo, que la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, por ejemplo, la iglesia de Pérgamo representa cuando, ¿verdad?, la iglesia se une con el gobierno, con el Estado, con el imperio. Cuando el emperador Constantino, ¿verdad?, oficializa la iglesia. Más o menos como en el año 300, aproximadamente. Sí, aparentemente Constantino se convierte al cristianismo, y recuerden cuando estudiamos esto ya lo hemos visto, ahorita nada más estamos repasando. Tuvo una visión en el cielo, ¿verdad?, de una cruz, este símbolo del cristianismo, que le decía: con este símbolo tú vencerás. Y él se une, la iglesia con el Estado. Que esto es más o menos lo que dice la carta a Pérgamo. Después comienza la iglesia de Tiatira, la Edad Media, la edad del oscurantismo. ¿Sí? Y así, hermanos, vemos cómo a través de estas cartas va la historia de la iglesia a través de los siglos. Y hoy en día, los tiempos actuales están representados por la iglesia de Laodicea. La iglesia de Laodicea son los tiempos que estamos viviendo hoy. Más o menos ustedes pueden darse cuenta cómo es la iglesia de hoy en día. Ya también lo hemos estudiado, ¿verdad? Nada más estamos repasando un poquito. Y después de que ya es la última etapa, periodo de la historia de la iglesia, sigue el capítulo 4, y es donde le dicen: sube acá. ¿Se fijan que también tenemos una aplicación ahí? Después de que termina la historia de la iglesia, la historia del cristianismo, después estamos en los últimos tiempos, hermanos, y en cualquier momento el Señor Jesús va a decir: sube acá. Esa es la aplicación devocional. Pero la aplicación doctrinal es diferente. No se refiere aquí, este pasaje, así, directamente a el arrebatamiento de la iglesia, sino es un arrebatamiento que va a ocurrir a la mitad de la tribulación. Recordemos que el tiempo de la tribulación son 7 años, divididos en 2 partes. Los primeros 3 años y medio, donde el anticristo va a traer paz, tranquilidad, armonía, reconciliación en todo el mundo. Paz y seguridad. 3 años y medio. Y donde ya se va a desatar eso que llamamos la gran tribulación, un
gran dolor y sufrimiento cual nunca ha existido en la historia del mundo, aunque hemos visto algunos tiempos de mucho sufrimiento, como las pandemias que han azotado al mundo, como el sufrimiento de los judíos en la Segunda Guerra Mundial, donde más de 6 millones de judíos murieron y el pueblo de Dios ha sufrido mucho. Aún no se compara eso con lo que viene más adelante, y a lo cual Dios le llama la hora de la prueba. La hora de la prueba. Así que este pasaje directamente se refiere al arrebatamiento a la mitad de la tribulación. A la mitad de la tribulación, hermanos. Así es, ¿verdad? Decíamos la semana pasada, ¿quién es el que está deteniendo que se manifieste el misterio de iniquidad, el anticristo? ¿Quién es el que está deteniendo esto? Es el Espíritu Santo. Ahí lo leímos la semana pasada en 2 de los Tesalonicenses capítulo 2. No se ha manifestado esto porque está deteniéndolo alguien. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Y cuando sea quitado el Espíritu Santo, entonces se va a manifestar ese hombre de pecado, el anticristo. ¿Y cuándo va a ser quitado el Espíritu Santo? ¿Cuándo ya no va a estar el Espíritu Santo aquí en la tierra? Pues ustedes lo saben, cuando la iglesia sea llevada al tercer cielo. Porque ¿dónde mora el Espíritu Santo hoy en día? El Espíritu Santo mora en los creyentes, mora en nosotros. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Somos morada de Dios en el Espíritu, hermanos. Así que cuando este cuerpo, estos creyentes, esta iglesia sea llevada al cielo, el Espíritu Santo también se irá. Y a partir de ese momento, el Espíritu Santo va a estar en el cielo. Como lo dice aquí el apóstol Juan en el versículo 5. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios, que es el Espíritu Santo en sus 7 manifestaciones. Bien, hermanos, ¿verdad? Ahorita está el Espíritu Santo aquí en la tierra. Aquí está, pero un día va a ser quitado. La iglesia va a ser arrebatada y el Espíritu Santo ahora va a estar en el cielo, hermanos, en el cielo. Bien, decíamos, hermanos, que habrá algunos fieles en la primera parte de la tribulación. Antes de que comience la segunda parte de la tribulación, va a haber fieles aquí en la iglesia. Recordaremos que habrá muchas iglesias, hermanos. Habrá muchas iglesias durante la tribulación. Sí. ¿O se van a ir todas las iglesias en el arrebatamiento? No. Hay muchas iglesias que se van a quedar porque no están confiando en Cristo como el Salvador. Están confiando en sus buenas obras. Algunas iglesias se van a quedar porque no están confiando únicamente en el sacrificio de Cristo como salvación, porque confían en el sacrificio de Cristo y en otras cosas. A veces algunos piensan que hasta el bautismo les quita los pecados. Sí, no se van a ir al cielo. Y algunas iglesias pues piensan que son salvas de otra manera. Sí, de otra forma. Va a haber muchas iglesias durante la tribulación, hermanos. Pero va a haber fieles. Va a haber fieles, como la palabra del Señor nos lo dice, ¿verdad? Y esos fieles el Señor Jesucristo ha dicho, me los voy a llevar antes de que empiece el sufrimiento. Vean Apocalipsis 3:10. Apocalipsis 3:10. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia,
yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esta hora de la prueba, hermanos, esta tribulación que se acerca, ¿verdad? Es sobre todo el mundo entero. No es sobre alguna localización geográfica específica, sino es sobre todo el mundo. La hora de la prueba. Cristo les dice, porque Cristo es el que está hablando, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Así que, hermanos, a la mitad de la tribulación, esos fieles van a ser llevados por Dios. Vamos a buscar Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Los que se queden después de que se haya el Señor llevado a los fieles, la única manera en que podrán ser salvos es perseverar hasta el fin. Este versículo, a veces la gente lo saca de contexto. Los testigos lo usan mucho. Quizás en alguna ocasión que platicaron con ellos, ellos le dijeron, es que nadie sabe si es salvo. Porque la Biblia dice, más el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Pero aquí no está hablando del tiempo de la gracia, que es el tiempo que vivimos hoy en día. Está hablando del tiempo de la tribulación. Después de que Cristo se lleve a los fieles de la primera parte de la tribulación, antes de que comience esa gran tribulación, ¿verdad? Entonces sí, los hombres van a ser salvos perseverando hasta el fin. Mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Lo entendemos, hermanos? ¿Verdad? Y podemos seguir, ¿verdad? Aquí hablando, ¿verdad? Por ejemplo, en el versículo 21, ¿verdad? 24-21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, ni la habrá. Bien, hermanos, ¿verdad? Va a haber un arrebatamiento a la mitad de la tribulación y después va a empezar esta gran tribulación, hermanos. Sí, que vendrá sobre el mundo entero. Y Dios ha prometido guardar de esa hora de la prueba a los fieles, algunos creyentes. Pero antes de que comience, estamos en el capítulo 4 de Apocalipsis. Ya va a empezar esos 3 últimos años de la gran tribulación. Hay 4 relatos de esa gran tribulación. El primero de ellos comienza aquí en el capítulo 4. 4 cosas que nos hablan de la gran tribulación, de esos 3 años y medio. En esta ocasión vamos a empezar a hablar de los 7 sellos. Ese es el primer relato. Pero antes de empezar, ¿verdad? Vamos a ver algunas cosas que leímos aquí en Apocalipsis capítulo 4, ¿verdad? Aquí en Apocalipsis capítulo 4, en el verso 1, dice, ¿después de esto? ¿Después de qué? ¿De qué nos habló el capítulo 3 de Apocalipsis? De las iglesias de Asia.
las iglesias que estarán en la primera parte de la tribulación. Después de esto, o sea, después de la primera parte de los primeros 3 años y medio, después de esto, ¿qué sigue? Bueno, va a haber un arrebatamiento. Juan escucha esa voz que le dice, sube acá. Después de esto, ¿verdad? Ok. ¿Qué más? Dice, después de esto, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré. Sube acá. Después de esto, ya dijimos lo que pasó en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Sube acá y yo te mostraré qué cosas. Las cosas que sucederán después de estas. Después de esto, primera parte de la tribulación, a los 3 años y medio, sube. Y yo te voy a enseñar lo que va a pasar después de estas. O sea, se viene la gran tribulación y después, ¿qué sigue? La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Te mostraré lo que sucederá. Bien, hermanos, ¿verdad? Así que Juan al instante ya está en el Espíritu delante del trono de Dios. Juan no ve la gloria completa de Dios, hermanos, ¿verdad? Juan no ve a Dios en toda su gloria. Nadie ha visto a Dios en toda su gloria. Dios es eterno, infinito y omnipresente, y nadie puede verlo en toda su gloria. Vamos a ver unos versículos. Juan capítulo 1, versículo 18. Juan 1, 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan vio la gloria de Dios, pero no vio toda su gloria, porque nadie ha visto jamás a Dios en toda su gloria. Primera de Timoteo capítulo 6. Vamos a ver, primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 15. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. ¿A qué se refiere esto, hermanos? Si leemos el versículo 14, lo entenderemos mejor, ¿verdad? Que dice, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. ¿Hasta qué? La aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará, o sea, ¿verdad? La aparición de Cristo la va a mostrar el Señor. Dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Está hablando de Dios. Fíjense qué cosas, ¿verdad? Estas palabras se refieren a Dios, pero también en otros pasajes se refieren al Señor Jesucristo. A Cristo se le llama Rey de reyes y Señor de señores. En esta ocasión se refiere al Padre, a Dios. Dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano. Está hablando de Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Nadie puede ver la gloria de Dios más que el Hijo que le ha dado a revelar al Padre. Así es, hermanos. Bien, Juan ve una parte de la gloria de Dios, ¿verdad? Y hay otros pasajes en el Antiguo Testamento, hermanos, que nos hablan acerca de esto, ¿verdad? Vamos a rápidamente, así brevemente, vamos a echar un vistazo a lo que dice Ezequiel en el capítulo 1. Ezequiel capítulo 1.
Ezequiel capítulo 1, versículo 26. Dice, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono. Está hablando del cielo, hermanos. Y sobre la expansión, esto lo vamos a ver en el siguiente estudio que tengamos de Apocalipsis, de veras, es un tema muy interesante esto de las expansiones, hermanos. Sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se le veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Versículo 28. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Fíjense, Ezequiel, hermanos, habla de una manera muy semejante, muy parecida a lo que Juan. Ezequiel aquí tuvo una visión de la gloria de Dios. De la gloria de Dios. Si leen Ezequiel van a ver que son análogos o son parecidos. ¿Verdad? Sí, lo pueden ver todo el capítulo 1. La gloria. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Dios. Vio un arco iris. Un trono. Ahora veamos Apocalipsis. ¿Qué vio Juan? ¿Qué vio Juan? Versículo 3, 4:3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono, ¿qué había? ¿Se parece a lo que está diciendo Ezequiel? Sí, sí. Semejante en aspecto a la esmeralda. O sea, Juan se va al tercer cielo. Ahí puede contemplar una parte de la gloria de Dios, no todo, porque nadie puede ver a Dios. Nadie, ¿verdad? Así es, hermano. Veo un arco iris y aquí también, ¿verdad? Vemos que se menciona un arco iris. Y después dice que alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. En pocas palabras, 24 tronos, 24 ancianos. ¿Quiénes son? Los 12 patriarcas de Israel y los 12 apóstoles. Los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. ¿Verdad? Esto es lo que vio Juan. Vean ahí Apocalipsis 5, versículo 8. Apocalipsis 5, 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Mateo capítulo 19. Vamos a regresar a Apocalipsis, ¿verdad? Ahorita vamos a tratar de irnos rapidito. Mateo capítulo 19. Versículo 28. 19, 28. Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ¿cuándo es cuando estos 24 ancianos, los 12 jefes de las tribus de Israel y los 12 apóstoles, van a gobernar sobre la tierra? ¿Cuándo? En el reino de nuestro Señor Jesucristo, en el milenio. Por eso dice, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. Vosotros que me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Verdad? Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Y vi tronos, ya estamos aquí, ¿en qué tiempo? En el milenio. Algunas Biblias a veces hasta tienen subtítulos.
No sé si la suya dice 1000 años, milenio. 24. En el milenio vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Los 12 apóstoles y los 12 patriarcas de Israel van a gobernar en el milenio. Van a reinar con Cristo en el milenio. Apocalipsis capítulo 21, versículo 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las 12 puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de Israel. Hermanos, 24 ancianos, ¿verdad? 24 tronos. Apocalipsis 4, versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Qué sale del trono? Relámpagos, truenos, voces. Cuando Dios se manifiesta en el monte Sinaí a Israel, hermanos, esto lo leen, no lo vamos a buscar, ya el tiempo se nos ha ido, pero en casa ustedes lo pueden buscar, Éxodo 19, 16 al 18. Es exactamente lo que los israelitas vieron. Allá en la cumbre del Sinaí, truenos, relámpagos, voces. Los israelitas estaban atemorizados, con mucho miedo. Hebreos 12, 18 nos lo dice también, hermanos. Hebreos 12, 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Los israelitas le dijeron a Moisés: Moisés, tú ve y habla con Dios, no, nosotros no queremos hablar con Dios. Estaban atemorizados, aterrorizados. Hermanos, Juan, cuando escucha la voz que le dice: sube, va hasta el cielo, ve un trono, ve una parte de la gloria de Dios, y ve que estas cosas que suceden, es un trono no de gracia, no es un trono de gracia. El apóstol en hebreo nos dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de Dios para hallar el oportuno socorro. Este es un trono de juicio. De juicio. Viene el juicio de Dios sobre los hombres. Sobre los hombres. El Espíritu de Dios ya no va a estar aquí en la tierra. La maldad de los hombres se va a incrementar. Ahí leímos en Mateo: y por haberse multiplicado, ¿qué? La maldad. ¿Por qué? Porque ya no va a estar el Espíritu Santo aquí, va a estar en el cielo. Allí está el Espíritu y aquí la maldad, como en un poco antes del diluvio. Dice Génesis 6, ¿verdad? Y vio Dios que la maldad del hombre era más y más, y iba aumentando más y más. Hermanos, ya no está el Espíritu Santo aquí, que es el que está deteniendo un poquito que se manifieste esa maldad aquí en la tierra. Hermanos, un día este mundo ya no va a ser destruido con agua. Por eso Dios puso su arco iris. No, es una promesa. No va a ser destruido con agua, pero dice el apóstol Pedro, pero va a ser destruido con fuego. Con fuego, ¿verdad? Es lo que dice
el apóstol Pedro. Hermanos, y aquí la gente va a empezar a sufrir, cual nunca ha habido un sufrimiento como este que va a haber. Aquí la gente va a sufrir mucho, y solamente los que perseveren hasta el fin serán salvos. Pero mientras aquí la gente está sufriendo, nosotros ¿dónde estaremos? ¿Dónde estaremos? Mientras aquí va a haber un gran sufrimiento, nosotros estaremos en una fiesta allá en el cielo. Y después hablaremos un poquito más sobre esta fiesta que Dios tiene preparado para aquellos que nos vayamos con Él cuando Él diga: sube, ven conmigo, vámonos hasta el tercer cielo, y de la tierra al cielo en un instante. Dios les bendiga. Bendita es la palabra del Señor, hermanos. Les invitamos para que cuando puedan, ¿verdad? O mejor dicho, hagan el esfuerzo de traer pluma, lápiz y algo en que anotar, porque estos temas son muy, muy importantes también, hermanos, como toda la palabra del Señor. Vamos a cantar un coro y después vamos a orar. Recuerden que hay varias peticiones en las cuales estamos pidiéndole al Señor que haga su voluntad. Por favor, si pueden añadir otra petición de parte de la hermana Nora Vázquez, si no me equivoco. Ella pide oración por su esposo que se contagió. Ella es la hija de nuestra hermana Lázara, ¿verdad? Hermano Oscar. Sí, Nora Vázquez es hija de hermana Lázara. Hermana Lázara, ¿verdad que sí? Ella se conectó hace un momento y pedía oración por su esposo que se contagió también. Vamos a estar orando por el esposo de la hermana Nora Vázquez. Y bueno, también gracias a Dios por ustedes, por la hermana Vanessa, ¿verdad? Que ya nos ha acompañado en otras ocasiones. Hermanos, vamos a cantar el coro 313 y el título es Tu fidelidad. Si nosotros fuéramos infieles, dice la Escritura, Él permanece fiel y Él no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel, hermanos. Así es de que vamos a cantar este coro y poner por obra su palabra cada que se predique. Tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Te damos gracias, Señor, por esta noche en que hemos escuchado tu palabra. Nuestra mente, Padre Santo, es una mente muy finita que no alcanza a entender tantas maravillas, tantas cosas que tú nos mencionas en tu palabra. Pero eso no es pretexto, Señor, para seguir poniendo atención. Y tú nos vas a revelar poco a poco tu bendita palabra, como en esta noche. Es muy importante que nosotros pongamos todos los sentidos al momento de que se esté predicando o enseñando tu palabra. Gracias, Señor, porque también tu palabra nunca vuelve vacía. Tenemos esta confianza, esta seguridad, que nuestra ciudadanía está en los cielos, allá donde estás tú, en el tercer cielo, y solamente por los méritos de Cristo Jesús
somos salvos y tenemos vida eterna. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por tu evangelio. Ayúdanos a predicarlo para que otras personas también formen parte de tu preciosa familia espiritual. Señor, gracias por tu iglesia. Bendícela y danos fuerzas para nunca desmayar. Te rogamos, bendiga, Señor, al esposo de nuestra hermana Nora Vázquez, que está teniendo problemas con esto del coronavirus, Señor. Tú darás los medios, darás las fuerzas para que él salga adelante, conforme a tu voluntad, Señor. Sabemos que hay muchas personas que han estado batallando, como nuestra hermana Betty también, y te damos gracias, Señor, porque ahora está en otra área, ha dejado los cuidados intensivos, Señor. Pero te damos gracias porque tú eres el que les está dando las fuerzas, Señor. Te pedimos la ayudes, la bendigas y suplas todas sus necesidades. Gracias por este tiempo. Te pedimos nos lleves a casa, que nos des un descanso en esta noche. Y si es tu voluntad, Señor, que mañana podamos abrir los ojos. En primera instancia, lo que hagamos sea darte las gracias. Te pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hemos concluido. Gracias a todos los que se han conectado también. Dios les bendiga.